González. Vamos a continuación a dar inicio a la conferencia Colombia en el Comercio Global, a cargo de Lina Lorenzoni, profesora de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT. Lina, bienvenida. Estamos listos para escuchar tu conferencia sobre este panorama en nuestro país. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Andy y a Angélica Peña por esta invitación. Me ha parecido súper interesante el evento. Esta mañana estuve en las conferencias sobre puertos. Las charlas de hoy me parece que son más que un abrebocas a la charla que yo voy a darles. Y que espero que los deje con una idea de cómo el comercio colombiano se encuadra efectivamente en el comercio internacional, en estas tendencias geopolíticas que hemos venido discutiendo, y cómo ustedes como empresarios y como actores de la cadena logística, portuaria y de zonas francas son también protagonistas cada vez más importantes de la viabilidad de esa diversificación comercial para Colombia. Pensé yo también empezar con esta imagen de Trump. Justamente este mes de abril, el 2 de abril, se cumplió el primer aniversario del Día de la Liberación. No sé si Trump efectivamente lo estuvo celebrando, visto que corrió con mala suerte ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que le tumbó las tarifas que adoptó bajo la sección 232 del Trade Expansion Act, pero es una foto pues obviamente histórica y muy simbólica, muy sintomática del momento en el que nos encontramos y de alguna manera más que un síntoma, quizás ya la manifestación de este momento en el que estamos, que viene en realidad de mucho atrás y que nos obliga a repensar el comercio internacional, quizás a repensar también la globalización, como venían diciendo los ponentes antes que yo. Entonces, en esta conversación con ustedes yo voy a tocar esencialmente estos 4 puntos. Vamos a tocar brevemente el qué está pasando. Obviamente los ponentes antes que yo han hablado y pues, de manera muy experta y profunda sobre las tensiones geopolíticas, el análisis económico que se hace al respecto. Yo les voy a dar la visión del derecho económico internacional. Yo soy profesora de Derecho Internacional Económico. Y cómo en la disciplina hemos ido abordando esto y qué nombres y qué denominadores les estamos asignando a estas tendencias. ¿Qué están haciendo nuestros socios comerciales? Y cuando hablo de socios comerciales estoy hablando básicamente de Estados Unidos y la Unión Europea. Voy a mencionar China y finalmente cuál es el contexto de nuestros vecinos y sobre todo, ya sí, cuál es el contexto de Colombia, situación en la que nos vamos a detener un poco más. Entonces, lo primero es qué está pasando. Y ahí tenemos esa noción de geoeconomía que mencionaba también Bruce y que pues es el primer hallazgo del informe del World Report de este año. Y es que pues efectivamente nos encontramos entre 2 paradigmas del comercio internacional, ¿cierto? Unas reglas que son las reglas de Bretton Woods, del consenso post Segunda Guerra Mundial, que finalmente llevó a la creación de la OMC, y son las reglas en las que todos ustedes han largamente comerciado y en las que yo me he formado, y es decir, pues que el libre comercio es el postulado del comercio internacional y que las finalidades del libre comercio son entonces la mayor eficiencia posible, siempre y cuando no haya malas prácticas, ¿cierto? Prácticas desleales, lo cual se logra en un marco multilateral y lo cual llega a ventajas mutuas. Es decir, si uno ve el preámbulo de la OMC, ve que se habla pues de desarrollo sostenible, mejoramiento de los estándares de vida, etcétera. Eso se contrapone ya en un lenguaje que es nuevo para quienes estudiamos el derecho internacional económico, y es que la eficiencia de los flujos comerciales se contrapone a la resiliencia, es decir, los estados ya no están persiguiendo un libre comercio que haga más eficiente el comercio, sino que más bien están buscando un comercio seguro que los haga a ellos resilientes
frente a los temas que ellos estratégicamente consideran deber priorizar, ¿no? Y entonces ahí está ese tema de energías renovables, de transición y, muy importante, de seguridad nacional, que vamos a ver que es un caballito de batalla que además propio de la administración de Trump. Y entonces ahí pues ya entramos en un escenario de tratados bilaterales o de relaciones más bien bilaterales que no son necesariamente tratados. Y entonces en ese sentido nos ponemos a interrogar sobre cómo nuestros socios comerciales están usando estas herramientas que podemos denominar estrategias geoeconómicas o cláusulas geoeconómicas en sus tratados de libre comercio y cómo eso eventualmente llega también, obviamente, no solo al nivel de Estado, es decir, es algo que no solo compromete a Colombia como Estado con una política comercial, eventualmente una política industrial, sino a cada uno de ustedes como actores que integran una cadena de valor que se enfrenta a esos mercados. Entonces, les decía que la seguridad nacional, la noción de seguridad nacional, esto lo tenemos claramente con las tarifas, los aranceles que declaró Trump con la sección 232, pues que la Corte Suprema, ya sabemos, los mal logró, ¿cierto? Diciendo pues que se estaba rogando unas prerrogativas del Congreso pues que no le correspondían al Ejecutivo, pero Trump no se quedó quieto, es decir, detrás del uso como reacción, digamos, a la decisión de la Corte Suprema sobre la sección 232, pues ya tenemos investigaciones abiertas también contra Colombia por violación de la sección 301 en materia de falta de prevención en la importación de bienes producidos con manos de obra forzada. Entonces, lo que quiero decir es que uno ve cómo estas nociones de seguridad nacional se amplían y uno ve en el justificativo de la apertura de esas investigaciones de Estados Unidos contra Colombia y 59 países más, es decir, ahí está Chile, hay muchos vecinos latinoamericanos, pues, del norte global, de otros países del sur global, uno ve cómo se habla de mano de obra forzada, ¿cierto? Es decir, nociones de derechos humanos encuadradas en una noción macro de seguridad nacional y más recientemente, y en estos tienen mucho talento los norteamericanos, están desempolvando una ley que tiene tiene 125 años de existencia, el Lacey Act, que fue creada en 1900 para evitar el aprovechamiento de especies de pájaros para recoger plumas que se ponían en los sombreros de las señoras a principios de siglo. Digamos que ese es el origen del Lacey Act y se ha transformado ese Lacey Act en un acto o en una ley que busca sancionar quienes comercian, distribuyen, exportan, importan bienes producidos con plantas o vegetales protegidos en violación de leyes territoriales de los países de esas jurisdicciones y de los Estados Unidos. Y el Lacey Act, pues se dice, bueno, se está reviviendo el Lacey Act justamente porque la normatividad europea sobre deforestación está a puertas de entrar en vigor y quizás los Estados Unidos también la estén cocinando, entonces su propia normativa, pero claro, uno ve ahí que las finalidades, ¿no? Estas medidas lo que generan son aranceles. Entonces la finalidad del arancel en una lógica geoeconómica no se usa, ¿no?, para optimizar el comercio, sino para distorsionarlo eventualmente y lograr las finalidades perseguidas por el Estado, ¿no? De la misma manera, el friendshoring se ha mencionado mucho acá, el USMCA, el Tratado de Canadá, Estados Unidos y México, da cuenta de esto con incentivos particulares cuando se cumplen porcentajes específicos de contenido local o también porcentajes específicos de mano de obra local. Sobre el tema de la mano de obra y los derechos laborales voy a volver, porque esto toca directamente a las empresas, no necesariamente a los estados. Y por el lado de la Unión Europea, nosotros vemos cómo la Unión Europea en sus objetivos geoeconómicos prioriza minerales críticos a través de tratados internacionales y asuntos de sostenibilidad y clima, también a través de tratados internacionales, pero de manera muy importante también a través de disposiciones que activan elementos extraterritoriales. Y me refiero a pues lo que hemos mencionado sobre la regulación que va a salir sobre deforestación, pues que ya saben que entra a implementarse este año, pero también todas las otras disposiciones que ha adoptado a nivel de Unión Europea para el ajuste de los precios
con el impuesto al carbono y las obligaciones de reporte de sostenibilidad de debida diligencia empresarial. Entonces, lo que eso nos está mostrando es que desde el punto de vista, digamos, de la estrategia geoeconómica europea, pues nosotros tenemos, por un lado, el uso de herramientas blandas y duras, es decir, tratados internacionales o acuerdos de cooperación, que están buscando que Europa tenga socios y aliados para el abastecimiento de cadenas primas. Por el otro lado, tenemos herramientas blandas en las que Europa sí maximiza unas finalidades, uno diría, pues proteccionistas. Cualquiera que sea un negociador curtido con la Unión Europea sabe que tras de pues, todas estas buenas intenciones, claramente hay unos intereses de la industria europea. Entonces, esto nos lleva como a pensar un poco en nuestro contexto de lo que hacen nuestros vecinos y lo que está haciendo Colombia. Lo primero es que nuestros vecinos, pues en América Latina no tenemos, hablamos de la región latinoamericana, evidentemente tenemos muchos intereses y una canasta exportadora en muchos aspectos parecida, pero nosotros no tenemos una estrategia común, es decir, nosotros no tenemos, no se puede decir que Colombia tenga una posición geoeconómica en la que esté aprovechando la coyuntura para maximizar sus beneficios, similar a la de los otros factores del continente. Voy a mencionar muy brevemente el caso de Brasil. Brasil en febrero de este año negoció 8 acuerdos con India, entre ellos acuerdos de cooperación sobre minería, por ejemplo, para la producción de acero, acuerdos sobre minerales estratégicos, buscando entonces diversificar su canasta exportadora, y el Mercosur finalmente se destrabó justamente a raíz, un poco, esto ya lo mencionaba el conferencista anterior, de la situación que se tiene con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los latinoamericanos tienen una posición disparatada, pero entonces eso nos lleva a hacer algunas consideraciones sobre la posición concreta de Colombia frente al comercio internacional ante esta coyuntura, que entonces, un poco para recapitularla, es una coyuntura en que las reglas del libre comercio, uno podría decir, por lo menos coexisten con nuevas objetivos y finalidades de esas reglas de libre comercio, ¿cierto? Es decir, eficiencia versus resiliencia, interés nacional y sobre todo seguridad nacional versus bienestar mutuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer algunas consideraciones. Van a ver acá un pequeño desfase entre lo que les voy a decir y lo que van a ver en las diapositivas parcialmente, porque veo que las últimas que envié no quedaron acá, pero no importa, pues igual son, como ven, son diapositivas simplemente de guía con muchas imágenes, afortunadamente. Entonces, lo primero que es importante anotar es que si uno mira la canasta exportadora de Colombia, esto pues lo saben ustedes mucho mejor que yo, pues tenemos una exportación a 2025, pero pues los datos que escuché en una conferencia muy interesante sobre tráfico de contenedores esta mañana confirman que pues en lo que va el primer trimestre de 2026 estamos en lo mismo. Nosotros tenemos aquí una canasta exportadora en la que están creciendo las exportaciones de productos no minero-energéticos y en las cuales se ha desplomado la exportación de productos minero-energéticos, ¿no? En esos productos no minero-energéticos que han crecido, lo que tenemos son básicamente productos agropecuarios, y en los productos minero-energéticos que se han desplomado, y este dato es muy importante, la Asociación Colombiana de Minería publicó hace poco, pues justo en febrero de este año, su boletín de cifras mineras, nos muestra que sacando el petróleo, el desplome es generalizado, es decir, no estamos hablando del desplome de las exportaciones de petróleo o del desplome de las exportaciones de carbón térmico, estamos hablando del coque y estamos hablando de todos los demás minerales, todos están con cifras negativas. Y eso es un punto muy importante a tener en consideración cuando luego nos preguntemos qué dice o qué hace Colombia, porque evidentemente ahí hay un desencuentro entre una agenda geoeconómica que no solo es la de la Unión Europea, ¿no?, que activamente busca los mercados para los minerales estratégicos, sino que también es la de los Estados Unidos, ¿no?, que detrás de esos minerales estratégicos, nos lo mencionaba el conferencista anterior y también Bruce al principio, pues ahí están las conexiones, ¿no?, los puntos que unen a Groenlandia con Ucrania, con el conflicto actual que tenemos en Irán.
el lapso para recuperar la posibilidad de ofrecer estos minerales requiere una política a largo plazo por los tiempos de la exploración minera, ¿no? Entonces uno ve ahí que ya desde ese punto de vista del comercio exterior colombiano estamos muy quedados, y este será un reto evidentemente para el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, desde el punto de vista minero energético tenemos un problema a la vez que tenemos una oportunidad, porque efectivamente hay yacimientos de cobre con reservas probadas, llegan inversiones para explorar uranio, bueno, se mencionaba el tantalio, pero tenemos un desfase, ¿no? Y entonces ahí hay un punto de acción muy importante. El segundo punto al respecto es que me voy a quedar un momentico todavía en la idea de esa canasta exportadora de Colombia, es decir, el desplome de las inversiones minero-energéticas, no solo de las, bueno, ese será el otro punto, ¿no? Que se han desplomado las exportaciones minero-energéticas, pero también la inversión, o sea, la contracción de la inversión en minería ha sido ya, en el 2025 se contrajo un 84% respecto al 2024, ¿no? Y evidentemente sin la inversión luego no habrá exportación. Entonces, digamos que tenemos ahí el tema de el desfase en la parte de nuestra canasta que es la minera energética, pero en la parte de la canasta que es la no minero energética, nosotros igualmente tenemos una gran dependencia pues, de otro tipo de commodity, ¿no? Que finalmente son el agro, son los productos del agro, que sí se ha potencializado Colombia, pero pues que no son commodities de gran valor agregado y que son commodities que en su inmensa mayoría, pues nuestro principal socio comercial para ellos sigue siendo los Estados Unidos. Entonces la otra cara de la diversificación, que es la diversificación de los destinos, es una cara pues que no está completamente desarrollada y es un punto, ¿no? para la agenda comercial o para la política industrial, como planteaba Bruce, que se pueda pensar un nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, digamos que tanto desde las dos aristas de la diversificación, nosotros estamos quedados, por más que haya digamos, resultados positivos en la diversificación de la canasta agrícola. Ahora, digamos, si uno mira qué ha hecho Colombia, qué ha hecho Colombia con su política comercial, realmente es difícil encontrar una hoja de ruta integrada de estos últimos años. Quizás ustedes que en su sector pues interactúan más con el gobierno que yo la puedan vislumbrar, pero digamos en cuanto a, por un lado, diversificación de destinos, no vemos una agenda activa ni de aproximaciones ni de negociación de nuevos tratados ni profundización de nuevos tratados, a diferencia de vecinos de Colombia como por ejemplo Ecuador, que ahora inicia su tratado o sea, está negociando su tratado de facilitación a las inversiones con la Unión Europea. Uno no ve que Colombia esté tenga una agenda activa en ese sentido. Sí hay unas aproximaciones tímidas con África que también, lógicamente, uno pensaría pudiera ser un destino para diversificar una canasta exportadora que no sea ni minero energética ni las commodities del agro, pero pues que está inexplorado. Hay una agenda, ella exporta a África, que es de la vicepresidencia de ProColombia y del Fondo Mujer, pero no hay detrás de esto ni memorandos informales ni tratados en curso que sea de público conocimiento. En cuanto a China, nosotros tenemos firmado el año pasado un plan de cooperación entre el gobierno, bueno, pues de China, el gobierno de Colombia, con el que Colombia se adhiere a la ruta de la seda. Y en ese plan uno observa que lo minero energético no es la prioridad. En el memorándum uno ve que los objetivos del memorándum no tienen la inversión en lo minero energético como prioritario, pero al contrario, dicen que según el Plan Nacional de Desarrollo hay que apartarse de una lógica extractivista y abrazar una lógica de sostenibilidad y creatividad, y entonces ahí se habla es más bien de inversiones en el agro, en la reindustrialización de la salud, bueno, en el entretenimiento, se habla de otras cosas distintas eventualmente a lo que puede ser una canasta completamente dependiente de lo minero energético, pero es un memorando de entendimiento. Con China hay un tratado de protección a la inversión extranjera
pero no hay un TLC, ¿no? Y las exportaciones a China son deficitarias, lo decía también Bruce, y sobre todo, pues, son de carbón. Entonces, ahí hay un tema y es cómo llegarle a China y pues, salvo la adhesión al BRI, con la que se esperaría pues enmarcar proyectos específicos, pues no hay un acuerdo formal, digamos, en derecho internacional, un TLC vigente o otro tipo. Entonces, digamos que eso por el lado de la diversificación, ¿cierto? Estoy diversificando mi canasta, me puedo dar el lujo de abandonar lo minero energético, yo creo que ya está apurado, pues que es un lujo que Colombia no se puede dar y que su endowment de recursos puede apalancar su desarrollo. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo me reindustrializo? ¿No? Como han dicho el Plan Nacional de Desarrollo y como habla pues, la política comercial, que además se ve reflejada en ese memorando de entendimiento con China, habla mucho de reindustrialización. Y entonces pasaría por las cadenas globales de valor esto. Y las cadenas globales de valor efectivamente son una prioridad que se ha listado en la Alianza del Pacífico, se ha listado en la CAN, la importancia de insertarnos como países en esas prioridades, en esas cadenas globales de valor, pero no es una afirmación que uno vea claramente desprenderse ni ve uno estrategias concretas en política comercial que están orientadas a esas cadenas globales de valor, que parten esencialmente de un presupuesto es poder atraer inversión. En las cadenas globales de valor hay, digamos, un arma de doble filo y acá es donde me parece que para las empresas, que ustedes, digamos, más que operadores logísticos, aduaneros, portuarios de zonas francas, se piensen como actores de las cadenas de valor, porque aquí es donde las estrategias geoeconómicas que yo les estaba mencionando al principio en cuanto a sostenibilidad, cobran materialidad y pueden efectivamente llegar a bloquear la entrada de una mercancía a un mercado. ¿En qué sentido? En el sentido de que las cadenas globales de valor implican el enlazamiento, ¿no?, de los varios actores de la cadena a regímenes normativos que en los cuales se desdibuja un poco la responsabilidad y la causalidad por los daños que se puedan crear en términos ambientales o en términos de derechos humanos, y esos daños están encontrando rutas para hacerse visibles y hacerse exigibles. Entonces, cuando la Unión Europea exige un reporte de sostenibilidad, se lo está exigiendo en el papel a las empresas europeas, pero ustedes lo saben bien, a todos los actores de la cadena de esas empresas. Cuando se exige el reporte, o bueno, pues digamos la certificación de cero deforestación, es una certificación que cae, ¿no?, a lo largo de la cadena. Y lo mismo vale para pues, los competidores en normatividad de sostenibilidad como el Lacey Act, que tiene exactamente el mismo efecto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién es el que debe certificar el cumplimiento de esos requisitos? Pues es el actor de la cadena, son ustedes. Y a lo que voy es que en la medida en que esos instrumentos de sostenibilidad sean usados como herramientas geoeconómicas para presionar temas arancelarios, está en las manos de la gestión de las empresas, de esas cadenas, la posibilidad finalmente de contrabalancear la información, porque pues finalmente son medidas que se toman con audiencias, con procesos, la información a disposición de las autoridades, en este caso europeas o estadounidenses. Pero esto va mucho más allá que esto. Si uno mira el USMCA, y es decir, piensa en nuestro socio comercial y nuestro socio comercial en qué está pensando cuando está renegociando sus acuerdos comerciales, uno ve que ellos están verticalizando las sanciones por este tipo de violaciones. Y a lo que me refiero es que por verticalizar es que sancionan a la empresa, ya no sancionan al Estado, ya no es un tema de aranceles que se le imponen al Estado, sino que es un tema de sanciones que le caen a la empresa comercializadora. Entonces, en el USMCA, por ejemplo, hay un mecanismo laboral de respuesta inmediata que permite que la autoridad estadounidense, sobre la base de quejas sobre condiciones laborales en establecimientos cubiertos que estén en la jurisdicción de uno de los países miembros, pueda tomar medidas y eventualmente restringir el ingreso de mercancías producidas en ese establecimiento.
En el acuerdo de facilitación, en el acuerdo comercial de Perú y Estados Unidos hay una cláusula parecida en términos de deforestación. Es decir, si una empresa peruana exporta a los Estados Unidos productos sobre los cuales haya una sospecha razonable, es decir, no es que se necesite una sanción definitiva, productos sobre los cuales haya una sospecha razonable de que hayan sido producidos vía deforestación, pues los productos de esa empresa, no es una sanción al Estado del Perú, ¿no? Los productos de la empresa no serán admitidos al mercado estadounidense. Y es muy factible imaginarse que si Colombia quiere potenciar su estrategia, su posición como actor geoeconómico, reconocer los activos que tiene para posicionarse un poco en este ajedrez, en una eventual renegociación del TLC con Estados Unidos, pues si las cosas siguen como están y si esto llegó para quedarse, y muchos pensamos que probablemente sí, pues haya un quid pro quo en esas negociaciones que tenga que ver con esto, ¿no? Donde esa verticalización cada vez más los convoque a ustedes como actores directos ya en el plano internacional de la viabilidad del comercio internacional. Dicho esto, el 65% más o menos de las exportaciones colombianas es a países con los cuales tenemos un TLC vigente. Eso quiere decir que hay más o menos un 35% de exportaciones que no están cobijadas por un TLC. En ese sentido, yo sería un poquito más optimista un poco con el rol de la OMC, es decir, yo pienso que pues si bien evidentemente la OMC está en crisis, todos lo sabemos, pues ese 35% sí se rige por las reglas de la OMC. Y en la OMC Colombia tiene la oportunidad, pues no solo de incidir, además con un equipo técnico pues muy preparado, de incidir en los debates en los cuales pueda generar intereses comunes, pero sobre todo de activar los mecanismos que existen en el escenario multilateral. Y aquí también hay un rol muy importante para las empresas y para los gremios como la ANDI, y es que ustedes se pueden articular con sus colegas de las otras jurisdicciones, los gremios se pueden articular con los gremios de los otros países de la región y ahí sí empezar a hacer un contrapeso de grupo, que es una ventaja en la negociación que se pierde cuando estamos en una relación puramente bilateral y con todas las de perder, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí en cuanto a comercio internacional de Colombia, nosotros sí estamos ante dos escenarios. Estamos ante un escenario en el que pues tenemos una OMC, digámoslo así, en cuidados especiales, ¿cierto? No sabemos cuál es su pronóstico, pero sigue rigiendo pues una parte significativa, un 35%, pues en números no va a ser muy significativo obviamente, pero un 35% de nuestro comercio exterior. Y un 65% que está regido por tratados de libre comercio, pero es claro que el tratado está sujeto a las dinámicas de la geoeconomía, y que en los tratados probablemente nuestros socios comerciales y especialmente los Estados Unidos vayan a buscar mecanismos de flexibilización para dar espacio a los objetivos geoeconómicos que buscan como actores económicos. Entonces, yo creo que a manera de conclusión, y un poco me voy a apartar de las que tenemos aquí, yo creo que hay dos conclusiones. Entonces, la primera es, como empresarios y como gremio y pues y como academia, en este foro yo he sentido, yo participo mucho en foros del sector minero y me sorprende escuchar tristemente lo mismo, ¿no? Es decir, que digamos, hay un diagnóstico que todos comparten, el diagnóstico es que no hay coordinación entre las autoridades del Estado, ¿no? Que hay inseguridad jurídica, es decir, hay un diagnóstico que está claro y hay soluciones constructivas para ese diagnóstico que le podemos plantear al gobernante de turno, ¿no? Repetir este ejercicio, porque efectivamente no es clara la política comercial del país y no se necesita una política comercial de turno, sino una política comercial a largo plazo. Pensemos en lo que hablábamos de los minerales, los tiempos de exploración y la viabilidad de ese mercado con la demanda que se viene y la restricción en la oferta. Pero lo segundo es, y digamos que eso podríamos decir que es lo malo es que como Estado Colombia se quedó en la articulación de esa política comercial, o la que quiso articular, que estaba orientada a la reindustrialización,
pues nos reservamos, ¿cierto? El diagnóstico sobre eso, pues porque finalmente con el colapso de la inversión extranjera, pues ese objetivo no se da. Pero digamos que hay algo bueno, y lo bueno es que las empresas son el motor de soluciones y las empresas están cada vez más interpeladas como actores del comercio internacional. Y entonces en ustedes, en la forma como ustedes se entiendan, articulados en la cadena global de valor y sobre todo como embajadores finalmente de las prácticas de la unidad de negocios que lideran, pueden ustedes viabilizar el comercio internacional. Es decir, yo sí creo que hay pues una tendencia que es muy retadora, es cierto, para ustedes, y es que el escrutinio sobre las prácticas internas y la relevancia que cobran las prácticas ambientales y derechos humanos para el acceso a los mercados, pero pues la empresa, como lo digo, soluciona, trae soluciones, y creo que lo bueno es que con la participación más activa de ustedes y de los gremios, podemos dinamizar esa política comercial. Muchas gracias.